Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juanca. Y yo soy Adrilu. El día de hoy vamos a contarles sobre nuestra experiencia viviendo en Dubái y vamos a desmentir muchas cosas que hemos visto en redes sociales, en videos virales de personas invitando a mucha gente a venir a Dubái, que porque es muy fácil, que porque es muy sencillo, que porque acá la vida es maravillosa, llegas y te vuelves millonario y pues no es así en realidad. Entonces queremos contarles muchas cosas de las que hemos visto en redes sociales y de las que queremos contarles. Si llegaste a este video, sabemos que es porque te interesa venir aquí a Dubái. Entonces, bueno, quédate y descubre todo lo que tenemos para contarte. Bueno, ¿y cuál será el mito de aquí de Dubái? ¿Será que sí vale la pena venir a estudiar aquí a Dubái o es mejor invertir más en Australia o en Canadá? ¿Tú qué opinas, Juan? Pues yo creo que si yo tuviera la oportunidad de volver a tomar esta decisión, yo no vendría aquí a estudiar inglés. Justamente porque siento que el inglés que se enseña en todo lado es el mismo. O sea, básicamente la gente que va a Australia y estudia inglés se queda en Australia sencillamente por la calidad de vida, y lo que hacen es que pagan un curso que les da, por ejemplo, 6 meses de visa, y entonces vuelven y pagan más curso para tener más visa y seguirse quedando en ese lugar. En Dubái realmente no necesitas pagar un curso de inglés para poder venir a buscar un trabajo, y eso es otra cosa que vamos a mencionar. Pero si tu intención es aprender inglés, realmente creo que lo puedes hacer desde cualquier parte. Sí es importante obviamente la inmersión, pero creo que se puede aprovechar mejor en otras partes. No digo que la escuela esté mal, las escuelas son muy buenas, las escuelas tuvieron muy buen nivel, pero de acuerdo a lo que uno tiene que pagar, porque es una inversión grande que se hace, no siento que valga tanto la pena, sino que podría utilizarse de una mejor manera ese dinero, avanzar por cuenta propia a un nivel más alto, y ahí sí aprovecharlo más, porque de lo contrario será un dinero que no se aproveche tanto. Entonces en comparación, ese es el punto de vista. Y también digamos que hablando de lo de las visas, aquí tú pagas 6 meses de curso y tienes un año de visa. Entonces bueno, ese año te puede dar tiempo también para que en ese momento busques trabajo, pero en definitiva tienes como otras posibilidades si tu intención realmente es venir a trabajar, y que no salen tan costosas como un curso de inglés. Si quieren venir a estudiar inglés a Dubái, tienen que tener en cuenta este tipo de cosas, como por ejemplo, si ustedes normalmente con las agencias contratan un curso de inglés, los cursos de inglés que se ofrecen son semi-intensivos, que incluyen 6 meses de curso, y estos 6 meses de curso solo les va a alcanzar para lograr 2 niveles de inglés, es decir, una 1 o una 2, o si vienen con una 2, entonces una 2 y un B1, o un B1, un B2, ¿sí? Entonces la idea es que vengan con el mayor nivel de inglés posible para que puedan aprovechar al máximo el curso. Otra cosa que pasa mucho, que la gente viene con las escuelas con la intención de encontrar un trabajo. Entonces, si esa es su intención, les recomendamos que vengan con el mayor nivel de inglés. Si su intención es solo venir a estudiar inglés y aprender lo que más puedan, entonces no importa, es viable hacerlo desde el nivel que sea. Te da Dubái para estudiar inglés es que vas a tener compañeros de muchas nacionalidades, lo que te hace forzar a hablar inglés. Entonces esa es una de las cosas buenas para venir a aprender inglés en Dubái. Eso sí, como decía Juan, tengan en cuenta, si su meta es venir a encontrar trabajo, hay que estudiar muy bien el plan, armar un plan muy claro, si no, van a tener muchas dificultades si vienen con un nivel súper básico. Y tenemos otro video hablando más enfocado al curso de inglés. Y así como les hemos dicho que Dubái es muy abierto en muchas cosas, de que uno suele tener el pensamiento de que aquí es muy estricto y que solo los musulmanes pueden vivir, que existir aquí. Y pues también hay iglesias cristianas, hay iglesias católicas. Eso sí, somos la minoría y muy poquitas, pero pues digamos que también hay, por si ustedes también quieren, desde sus países son católicos o son cristianos y buscan una iglesia. Iglesias católicas hay como 3, y iglesias cristianas hay más. Bueno, sí, de las que sepamos. Y iglesias cristianas hay más, no sabemos cuántas. Momento de la oración. Y nosotros vamos a una iglesia que se llama Fellowship. Aquí les vamos a dejar la imagen de la iglesia y cómo se ve el logo, por si de pronto quieren ir. Y el Instagram para que vayan a verlo, para que ustedes revisen. Tienen 2 ubicaciones. Tienen 2 ubicaciones, entonces para que miren, de pronto exploren, si de pronto va con la visión de iglesia, de Dios de ustedes, pues bueno, pues para que vayan. Si ustedes están aquí y pues ya hablan un buen inglés y tienen pues adicional su idioma nativo español, eso va a ser una buena opción.
pero lo que les decíamos, no es tan fácil llegar acá a encontrar un trabajo porque se compite con muchas nacionalidades, con personas que trabajan mucho más barato que nosotros o personas que son más preferidas, como lo que les mencionábamos de rusos o europeos, que hablan pues idiomas que son poco usuales aquí y pues los prefieren, ¿no? Otra cosa es que lo que hemos nosotros experimentado es mejor venir con trabajo. Sí es posible, bueno, en mi caso me pasó, pero pues es mejor. Hemos conocido de muchas personas que han venido aquí ya con trabajo, no toman el riesgo de venir a aventurarse y pues ya depende también de la meta que ustedes tengan, su visión, porque hemos conocido personas con hijos que han venido aquí pero ya empleados, ya con trabajo, y pues es mucho más fácil. Esa es una buena forma, por ejemplo, de venir con hijos, y eso también lo vamos a mencionar más a fondo, pero por ejemplo en el tema de venir con familia, es muy importante que si van a venir con familia ya tengan un trabajo establecido, que tengan un buen salario, porque... Uy, hablando de eso, ¿cuál podría ser el salario, como un salario mínimo que ustedes deben aceptar, y por debajo de eso decir no, mejor no? Pues cuando nosotros investigamos para venir, decían que alrededor de 5.000 dirhams era lo aceptable por persona para vivir, no para ahorrar, no para vivir. Y para exacto. vivir bajo ciertas condiciones, porque no es vivir en un apartamento privado, en un estudio privado, no. O sea, es en una habitación, compartida. Prácticamente alquilas una cama con más personas, pueden ser personas de tu misma nacionalidad o personas de muchas nacionalidades, entonces eso puede no ser muy cómodo. Es lo más común, y es lo más usual. Exacto, estar con nacionalidades de todas partes del mundo. Y 5.000 dirham puede ser para sobrevivir, también con el tema del mercado, con el tema del transporte, y dependerá, ¿no? Porque si de pronto son 5.000 pero me incluyen la vivienda y el transporte, entonces es un buen salario. Sí, y es importante porque es que aquí hay muchos trabajos que te dan la oportunidad y te pueden estar pagando 2.000 dirhams y te dicen no te incluimos visa. Tú puedes venir con tu visa de estudiante y ya. Simplemente tú te cubres absolutamente todo, y con 2.000 dirhams aquí vas a vivir en una condición muy, muy difícil. Así que si ustedes dicen no vives, yo no sé cómo hay. Sí, hay personas que viven así, pero la verdad es muy difícil. O hay personas que no tienen ni salario mínimo, sino que viven de las ventas, como el tema de real estate, que es algo muy común. Hay unos que sí tienen salario mínimo, como hay otros que no. Entonces está muy variante el mercado de ventas, entonces es bastante difícil esa situación. Y en eso es muy usual, porque en el real estate es algo que puedes ganar o muy bien o te puede ir muy mal, porque pues vender un apartamento, un inmueble no es tan sencillo también. Entonces puede ser algo muy bueno, pero puede que sea algo también difícil. Entonces, bueno, ese es uno, por ejemplo, por mencionar trabajos, ¿no? Pero en el caso del salario, otra vez, bueno, sí hemos visto que hay casos de personas que y personas que estudiaban en la escuela donde yo estudié, que les ofrecían trabajos donde les incluía la acomodación y donde les incluía comida y les pagaban 3.000, pues que no está tan mal, pero el problema es que trabajan con la visa que tienen del curso, que es una visa por un año. Y si esas empresas están contratando de esa manera, entonces imagínense qué va a pasar cuando pase ese año. Yo no creo que esas empresas digan, listo, tú eres muy bueno, quédate, te vamos a patrocinar la visa, te vamos a pagar la visa, porque no lo están haciendo desde un principio, no están contratando gente de esa manera. Entonces evalúen esas opciones y esas posibilidades, porque puede ocurrir y puede que pase el año y se te acabó la visa del curso, puede que por estar trabajando aplazaste el curso y ni terminaste el curso, entonces ni aprendiste inglés tampoco. Entonces sí, o sea, a la final te dedicaste fue a trabajar por un salario ahí más o menos y todo eso, entonces después vas a tener problemas con tu visa, o después la empresa sencillamente te va a decir como listo, muchas gracias, ya se te va a acabar tu visa, ya no más trabajo para ti, vamos a contratar a otra persona de la escuela que tenga la visa desde el principio. Porque fui a una entrevista de una tienda latina, no voy a mencionar el nombre, pero me ofrecieron un salario muy bajo. La verdad yo fui como por... Sí, o sea, no voy a ir, o sea, no sé, pronto allá las condiciones cambien, la cosa sea diferente, pero en realidad era algo muy, muy mal pago. Mi visa ya había transcurrido alrededor de 6 meses, entonces probablemente no me eligieron tampoco porque mi visa ya solo le restaban 6 meses. Me empezaron a decir que tenían que pagar un montón de licencias y de cosas,
entonces que tenía que permanecer cierto tiempo como buscando una manera de retención, que es otra cosa que sucede mucho acá, que hay muchas retenciones en trabajos, Sí, y entonces es tengan algo que hay mucho que tener cuidado. mucho cuidado acá porque Sí. te Sí. quedas en un trabajo que no te va a representar algo que te beneficie, o sea, porque pues tú estás trabajando porque necesitas la plata, tú estás trabajando Sí. porque quieres trabajar por un proyecto personal, pero no vale la pena que arriesgues todo por sencillamente Meterte en esperanzas y algo, cosas. exacto. O meterte en lo primero que te salga solo porque estás afanado de que se me va a terminar el tiempo y la verdad va a ser una experiencia difícil porque hay muchos trabajos que la mayoría que te dicen mínimo tienes que estar 6 meses. Si te sales de esos 6 meses te cobramos una multa porque al principio pensamos no, entramos al primer trabajo, renunciamos y ahí sí Y la buscamos multa es uno la mejor. visa. La multa es que te hacen firmar un documento en donde si te retiras antes de ese tiempo tienes que pagarles la visa. Adicional el tema de buscar trabajo desde afuera, por eso lo consideramos una buena opción. Buscar trabajo desde afuera creemos que es una mejor opción si ya sabes inglés. Y como mencionábamos inicialmente, si tienes un nivel de inglés más alto y quieres venir a perfeccionar el nivel de inglés y ahí sí buscar un trabajo, bueno, es válido, pero también- piénsalo muy bien porque tienes que venir con un presupuesto muy bien preparado. Tienes que prepararte de traer muchos ahorros también. Y también se puede para profesionales, no solo porque habíamos hablado de que aquí los latinos somos muy atractivos para trabajar en temas de servicio al cliente, real estate, porque tenemos una buena presentación siempre. Entonces, no solo eso, sino también si eres profesional tienes oportunidades también de trabajar en tu Exacto. profesión sin tanto papeleo de que tienes que Como ocurre, por demostrar. ejemplo, en Europa, que tienes que apostillar documentos. Acá también obviamente tienes que Sí. apostillar títulos y todo eso, pero los trámites son un poco, creo que más Más fáciles sencillos. comparados con otras partes del mundo y tus títulos son más fácilmente aceptados y los salarios en temas profesionales Son mucho mejores, son o sea, mucho de verdad, mejores, entonces valen mucho la pena. si vienen con esa intención, apúntenle mucho a eso también desde el exterior, preparen su inglés. O sea, yo siento que Dubái es un lugar que tiene muchísimas oportunidades, pero hay que saber aprovechar este lugar, hay que saber hacer una planear. buena planeación para poder venir aquí con la mejor idea, porque si vienes así como muy De aventurero y de decir, allá aventurero, a ver qué encuentro. pasa, No. de no, allá trabajo en lo que sea, como la gente tiene ese pensamiento de que es como llegar a Estados Unidos, que trabajas en limpieza y te pagan bien. No, acá no pasa eso. Para que lo tengan presente, acá no hay un salario mínimo, es decir, que te pueden pagar lo que sea Sí, y entonces, es legal. y pues si quieren más detalles de cómo encontramos trabajo, de cómo ha sido el proceso, tenemos un video para que vayan a verlo con mayor detalle. Planea muy bien, hace un presupuesto de verdad exagerado porque no sabes en cuánto tiempo te puedes demorar en encontrar trabajo. Sí hay muchas oportunidades, pero no sabes si antes de que vayas a pasar un mal momento, malas experiencias, es mejor que vengas con un presupuesto bastante grande para que no vayas a tener una mala experiencia. Para nosotros creemos que primero a nosotros nos dijeron venir con un presupuesto de 3 meses, más o menos 20.000 dirhams, pero creemos que eso es muy poquito. Si de pronto ustedes dicen, no, yo no puedo compartir habitación con nadie, o sea, vayan subiéndole al presupuesto porque aquí sí o sí toca compartir lugares, espacios, ya sea la habitación, la Investiguen. cocina o el baño. Entonces tienen que tener eso en cuenta porque las viviendas aquí son bastante caras y eso también es un dolor de cabeza aquí. Investiguen sobre los precios también, en páginas de viviendas, investiguen sobre los trabajos, sobre los salarios, todo eso, pero especialmente en el tema del presupuesto, no se vayan al límite de decir como, no, yo puedo, yo me voy a quedar acá, se me vencen los 90 días mañana, no, yo me voy a quedar acá una semana más y algo me sale. No vayan a hacer ese tipo de cosas porque acá todas esas cosas se pagan con multas que son carísimas. No se queden sin un boleto de salida del país en caso de que no consigan algo, porque se van a quedar atrapados acá. Los vuelos son caros, las multas son altísimas y lo que pasa con las multas es que si te llegan a sacar una multa por quedarte más tiempo en el país de una forma ilegal, te toca pagar la multa y hasta que no pagues la multa no puedes salir del país, entonces es un problema mayor, te va a salir peor la situación. Entonces
planea muy bien esas cosas y no pienses en cosas ilegales, no pienses en estar fuera de la ley, porque acá todo se paga con dinero. Bueno, ahorita les habíamos hablado un poquito de si tienen hijos, si es viable venir en familia. Bueno, Dubái es un lugar muy seguro, muy tranquilo para tener hijos. Las ideales de aquí son muy conservadores. Entonces, si de pronto ustedes ven que sus hijos vengan a vivir en un lugar donde no hay drogas, no hay fiestas, bueno, aquí también hay todo eso. Principios y todo eso es un buen lugar. Sí, pero digamos que aquí el tema de los colegios es bastante costoso. O sea, de verdad hemos hablado con personas que tienen hijos y que los tienen en colegios como tal. Tienen que pagar primero el año. O sea, eso no es como que pago mensual como vimos está en nuestros países, sino tiene que pagar el año y se paga por cheques. Esa es una de las opciones, pagar por cheques, pero eso aumenta el valor. Creo que eso es lo normal. Entonces, por ejemplo, el colegio, la anualidad vale 100.000 dirham, que son como 20.000 dólares. Entonces se hacen 4 pagos al año, o en 2 pagos, o en un pago. Entonces, dependiendo de cómo paguen, también creo que pueden ser las tarifas de los colegios, no estoy seguro, pero... Y aparte la ruta, porque todos los colegios están súper lejos, no es como que están cerca al barrio o algo así, sino que los colegios son súper lejos y tienen que pagar rutas extremadamente caras. Exacto. Entonces, conozco el caso de una persona que se vino de Colombia con la visa de estudiante, con la esposa también pagan los dos, la esposa y el esposo estaban como estudiantes y se trajeron a las hijas pequeñas, no investigaron antes y no tenían colegio. Cuando llegaron acá se tropezaron con que el colegio más accesible creo que eran como 70.000 dirhams, que es bastante dinero y hay que pagarlo de una. Y pues ellos ni siquiera tenían trabajo ni un buen nivel de inglés y lastimosamente tuvieron que retornar a Colombia. Entonces sí, esa es una de las cosas que queríamos mencionarles importante, porque sabemos que hay papás que también sueñan con vivir en otro país, tener diferentes oportunidades laborales, económicas, financieras, profesionales, y hay que planear ese tipo de cosas porque para los hijos son los más afectados en el esta caso, situación. por ejemplo, de la gente que conocemos que tiene a sus hijos acá y tienen trabajos y todo eso, los que no están en un colegio que es carísimo, están en homeschool. Y el homeschool también requiere tiempo. Obviamente tú no puedes dejarle el homeschool solo al computador y ya y te vas, sino que tienes que designar a tu hijo, tienes que estar como el tutor de tu hijo de encima para que pues la educación sea de calidad, o pagarle a alguien. O pagarle a alguien, entonces es una situación también bien difícil, ¿no? Y no es como Canadá, pues que uno llega allá y que sí, que la educación está abierta para todo el mundo, que es un derecho, que no. O sea, aquí no. Acá. Sí, los que tienen como educación gratuita son los árabes, son los locales de acá. Del resto todos tienen que pagar. Bueno, otra cosa de las que les queremos mencionar y es muy importante, la vivienda. Pero antes de continuar con eso, dejen en los comentarios si ustedes ya estuvieron en Dubái, si de pronto vienen hacia Dubái, los que ya estuvieron aquí, tuvieron su experiencia, por favor comenten sus experiencias, queremos también leerlos y que las personas que piensan venir aquí también conozcan un poco más de las experiencias, porque pues no todo es blanco o negro, todo depende de la situación, de las metas, de los objetivos, sí. Entonces queremos leerlos también. Sí, esa es una claridad de este video, no piensen pues que nosotros tenemos la verdad absoluta de toda la situación, sino que comentamos cosas que nos han sucedido, cosas que hemos visto de nuestras personas cercanas, cosas que hemos visto de las personas que conocemos. Entonces bueno, es importante replicar esta información para evitar tanta desinformación en redes sociales o de personas que sencillamente con el celular y es que les ha ido bien y entonces solo la vida es perfecta y maravillosa y ya, y vénganse todos, porque no es así. Bueno, entonces queremos compartirles nuestra experiencia de lo que hemos visto. La primera parte, tipos de vivienda. Entonces, ¿cuáles son los tipos de vivienda? Bueno, bed space, master room, habitaciones, estudios, apartamentos, penthouse, bueno ya, más arriba, eso ya... Inalcanzable. Ilimitados hacia arriba, ¿no? Pero hacia abajo también hay cosas que no son tan chéveres y que pues obviamente va a depender de tu presupuesto y de a lo que estés dispuesto a vivir. Si no te incomodan ese tipo de cosas, está bien. Sí. ¿Cuáles son los bed space? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces un bed space es sencillamente un lugar de una cama. Entonces puede ser un camarote, puede ser una cama en una habitación grande con 4 camas,
pueden haber 8 camas, pueden haber 2 camas, 2 3 camas. las que sean. Exacto. Pero siempre los bed space normalmente son más de una persona durmiendo en camas diferentes. Compartiendo el baño, cocina y a veces sala o a veces no tienen sala. Exacto, y la lavadora y todo eso también es compartido. Las habitaciones master room, que son una habitación privada, normalmente con una cama doble y con un baño privado. Eso normalmente es un master room real, un verdadero master room, porque a veces te quieren vender por master room una cama doble y entonces el baño afuera compartido. Eso no es un master room, eso es bueno, es como un medio entre bed space y el master solo room. es una habitación privada, pero no tienes el baño privado. Las cocinas se comparten, entonces es muy importante que revisen con cuántas personas se va a vivir en los apartamentos, porque a veces puedes vivir en un apartamento de 2 habitaciones y no es tanta gente, pero también puedes vivir en un apartamento de 10 habitaciones con una cocina. Entonces imagínense cómo va a ser el tema de cocinar, la nevera, cómo va a ser el tema de la lavadora, ¿sí? Entonces súper importante. Hay habitaciones que también incluyen balcón, dependiendo del edificio. Los balcones acá son muy útiles por gente que utiliza los balcones para tender ropa. Sí, eso solo se ve para tender ropa, la verdad. Todos los balcones de zonas donde vive la gente normal es para extender ropa, porque si los lugares internos son muy pequeños y no hay donde más colgar la ropa, así que usan los balcones para eso. Lo otro es los estudios. Normalmente son más costosos, claramente. Y, bueno, ya les hablo de precios. Pero un estudio pues es básicamente una habitación con un baño y una cocina privada. Entonces, bueno, un apartamento ya con 2, 3 habitaciones, villas, que también es como una casa completa. El tema de las viviendas, como Juan mencionaba, más o menos el bed space está entre, 2.000 de para abajo. O sea, dependiendo la zona, van a encontrar distintos Y el precios. bed space, hay bed space más caros, ¿no? Yo he escuchado de bed space más caros, pues depende de la zona. Yo creo que hay como unos límites. Por ahí yo le pongo hasta unos 3.000 tal vez un bed space, pero pues ya siento que es excesivamente mucho pagar eso, a no ser que sea un lugar maravilloso, sí, pero pues a la final es un bed space, es compartido, entonces Compartido, sí. no siento que valga mucho la pena. Las master room probablemente desde 3.000. 3.500, no, 3.000 ya no antes se encontraban de 3.000, ahorita ya es muy difícil encontrar De pronto 3.000. sí se consigue, pero en zonas muy alejadas. Bueno, Y uno sí. dice, ay no, me voy a ir a una zona muy alejada, pero pues no es tan así porque no hay transporte. O sea, tienes o sí que tener carro. Los estudios yo creo que por ahí desde sus 4.000 en adelante, pero lo mismo. Dependiendo depende la la localización, pueden ser más alejados o puede ser no el lugar no más bonito del mundo, tal vez la limpieza un poco dudosa, entonces ahí sí depende. Y ya los estudios que son de anuales, que son contratos desde, no sé, Sí, ya en 30.000, temas anuales ya bueno. cambia todo totalmente porque el precio se va a reducir mucho, tienes que considerar los servicios, tienes que considerar el DEWA, todo eso. Sí, Entonces, y la ubicación en que vayas a trabajar, así que no llegues de una a un contrato, meterte en contratos. si no sabes dónde vas a trabajar o dónde te vas a movilizar, es mejor que te esperes. Si no tienes carro o eso, es mejor que te esperes, pagues mensual y después si encuentras un buen lugar y que te acomodes, hacer un contrato de un año. Tengan cuidado porque a pesar de que Dubái es muy seguro, hay muchos scammers, hay mucha gente que se quiere pasar de lista y quiere meterte cosas por debajo ahí, como que, ay no, mira, esto es adicional y nunca te lo mencionaron desde el principio, entonces tengan mucho cuidado con eso. Cuidado con el tema de los depósitos, es normal que te pidan un depósito. Los depósitos suelen ser dependiendo del pago de la renta, pero 1.000, 1.500, si es un bed space hay depósitos como de 500, depende, o sea, dependen los depósitos y los depósitos normalmente sí son reembolsables. Sí. Lo que no es reembolsable son las comisiones, entonces pues obviamente tengan cuidado con las comisiones. Cuando nosotros llegamos pensamos que era algo normal pagar comisión porque le pagamos a alguien que nos ayudara a buscar un lugar y no, chicos, o sea, es mejor que ustedes busquen el lugar, no se ahorran esa plata. Pagar comisiones no está mal, pero pues no es necesario, o sea, ya como que ustedes mismos pueden hacer esa labor y conseguir un buen lugar por su propia cuenta. Pues si ustedes quieren pagar una comisión
porque no tienen tiempo o algo así, bueno, eso de pronto ya es otra cosa, pero por ejemplo para los contratos anuales sí normalmente se incluyen las comisiones y no son tan bajas, son como 3.000, entonces, o bueno, o más, depende. Depende también. Entonces, sí, todo eso Sí. también es a considerar, hay muy dependes acá. Sí. Eh, Bueno, el tema de la comida, mercado, aquí me parece que no es tan caro, o sea, eso sí lo que me parece que es como asequible. Eso si salías a restaurantes y eso es más caro, pero no lo es que tan es como, chévere. exacto, lo que eso sí, comprar aquí el mercado, que las verduras y eso, pues no es que haya tanta variedad de verduras y eso, pero y hay verduras frescas, sí. Hay frutas y todo, no es como que tan caro, la verdad. A nosotros nos parece que están como alrededor del mismo precio que en Colombia, alrededor de un mercado normal de Sí, ¿cuánto? sí, normal, o sea, más o menos los mismos precios, pues es que no podemos decirles un precio porque es que va a depender de qué coman ustedes, De sus sus metas, gustos, de no sé, yo como salmón todos los días con caviar, entonces pues, eso ya es difícil. Nosotros no, porque pero se consigue caviar y salmón todos los días. sí, pero pues digamos que se puede hacer mercado barato, sí, eso sí. ¿Qué otra cosa? Que sí, el cerdo aquí está prohibido, pero hay unas tiendas que son filipinas, pero tienen el cerdo por allá escondido, entonces como que pueden comprar el Una cerdo. cabinita donde pueden encontrar cerdo y comprarlo. Sí. Y eso también es un punto también a tener en cuenta porque pueden vivir de pronto con personas que no comen cerdo o que no aprueban el cerdo, entonces de pronto ir a cocinar cerdo en la misma cocina, en la misma estufa, en las mismas ollas. Bueno, algo que queremos agregar con el tema de los trabajos es las condiciones laborales. Si es un trabajo común y corriente, sin profesión de atención al cliente, usualmente los trabajos ofrecen trabajar 6 días a la semana con un día de descanso, 12 horas al día o 10 horas al Y día. suelen ser horarios rotativos o suelen ser Sí, jornadas trabajos en la laborales noche. hasta de 12 horas. Entonces sí es... Y sí. los breaks a veces te dan, dependiendo del tipo de trabajo donde yo estoy, descanso 2 días, te dan breaks tenemos un break de total 70 minutos, lo podemos distribuir como queramos, pero en total son 70 minutos, no sé, en otros trabajos creo que es un poco menos, o puede ser lo mismo, dependiendo también las horas que trabajen. Y bueno, en temas de Bueno. contratos, cuidado con los contratos, Bueno, yo cuidado quiero- con lo que firman, Así. cuidado con Yo- entregar pasaportes, no entreguen el pasaporte A a nadie. nadie. O sea, ni siquiera para el tema del visado, que te digan, ay, dame el pasaporte, no, porque normalmente para las visas se necesita es el pasaporte escaneado, bien escaneado, eso sí. Pero que te necesiten tu pasaporte y llevárselo, físico, sí. retenerlo, es de pronto ya una empresa muy reconocida que lo haga, bueno, de pronto sí, pero tengan cuidado con los pasaportes, Sí. tengan cuidado con entregar el Los pasaporte, con los contratos, con que firman. Si van a firmar contratos a mucho tiempo, tengan cuidado. De que no les vayan a cobrar penalidades. Bueno. No, y si van a firmar un contrato laboral a 2 años, eso no suele ser tan normal, entonces revisen bien qué firman. Si van a firmar un contrato a 2 años y es un pago muy malo, mejor no lo hagan y traten de renegociar ese contrato por menos tiempo, Sí. o sea, lo que sea, ¿sí? Sí, lo que yo quería añadir es que cuando aquí la mayoría de trabajos, si trabajas en la noche, no te van a pagar la nocturna, no te van a pagar El festivo. dominical no se paga, el festivo No, no se paga. entonces Todos los días son iguales. Para ellos sí, todos los días son normales, entonces, como para que piensen eso, si están dispuestos a sacrificar ese tipo de cosas y de pronto el salario que ustedes dicen, uy, me están ofreciendo un buen salario, no importa si trabajo en la noche, en el día, pagan lo mismo, pero vale la pena, entonces consideren eso mucho porque nosotros cuando vinimos no sabíamos que eso no existía, de que aquí la nocturna la pagan igual que en el día o que las dominicales también, entonces tú puedes trabajar toda la semana de largo y ellos... Y otra para cosa ellos no. que vale mencionar es, que ya hemos mencionado en otros videos, es que Dubái no funciona por horas, sino funciona por el mes, o sea, mensualidades. Acá pactas un salario y si la Mensual. jornada laboral tal vez se extiende, depende del empleador, pero que estén obligados a pagar horas extras no suele suceder tampoco, entonces revisen muy bien los contratos, revisen muy bien todo ese tipo de cosas, porque acá literalmente lo que se rige es lo que tú firmas en un contrato. Esas son
reglas que tienes en un trabajo, que es lo que tú firmes. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque no existen muchas reglas en cuanto a temas laborales como tal establecidas por el país. Igual venir a Dubái nos parece que ha sido un poco más sencillo el proceso de legalización, porque si un trabajo te paga la visa, es mucho más fácil que en otros países. Puedes venir Bueno, aquí, sí. eso es lo Sí, beneficio. eso sí es muy chévere acá, porque acá como que lo normal es que aquí la gente sea extranjera, entonces lo normal es que te paguen la visa, lo normal es que te tengan que incluir el estatus, el sponsor. Entonces eso es lo normal acá, Sí. a diferencia de otros países en donde como que para poder aplicar a un trabajo tienes que tener ya una legalidad, como Dentro del sucede país. en Europa muchísimo, o como sucede en otras partes del mundo, pues. Pero no, acá puedes venir como turista y cambiar el estatus y está bien, es legal. Pero trabajar sin visa sí es ilegal. Entonces, cuidado con esas cosas. Las leyes acá son muy estrictas y, como les mencionábamos ahorita, todas esas cosas se pagan es con dinero y son multas altas. Para terminar, investiguen mucho si les surgen dudas y si nosotros les podemos ayudar con esas dudas, no duden en escribirlas en los comentarios, pero también investiguen todo, o sea, todo lo que se les ocurra, no sé, por pequeño o simple que parezca, Sí. no sean confiados. Sí. Sentimos Igual. que el tema de migrar es algo que no se puede tomar muy a la ligera, entonces tómense esto en serio, investiguen mucho, ahorren mucho. Si ustedes dicen que llevan dinero suficiente, lleven más. O sea, si pueden, lleven más. O sea, Sí. créanos que No va a es faltar, necesario, sí. es necesario ir muy bien blindado con todas esas cosas, uno no sabe. Y vengan enfocados, porque hay mucha gente que viene aquí enfocadísima y se les Fiestas. olvida y se van a fiestas y su objetivo principal se borró. Y chicos, aquí puede que sea un lugar musulmán, pero hay también muchos lugares de fiesta, de yates, de todo eso, y se les puede ir la vida trabajando, yendo de fiesta, trabajando y pues... Si no decimos que pues ustedes no son libres de hacer eso, pues porque sí, también pues si quieren ir de fiesta es posible hacerlo, háganlo si quieren, no sé, pero no se pierdan todo el tiempo de Dubái en fiestas porque eso también, así como existe, es caro. Entonces la vida de fiesta se puede ir así muy, muy sencillo. O sea, hemos escuchado de gente que para las mujeres la fiesta es más barata, pero igual es plata, o sea, son Sí. taxis, sí, pero para los manes sí la fiesta es un poquito más cara. En una fiesta se les puede ir hasta 1000 dirhams, no sé, o sea, Por algo dependiendo el sencillo. lugar, por algo sencillo. Entonces sentimos que pues si sus objetivos de venir acá son salir adelante, tener un mejor estilo y plan de vida, entonces pues propónganselo y ahorren, aquí mismo también ahorren, porque aquí también hacer planes es tan bien fácil, pero en planes también se da mucha plata. Sí. Entonces presupuesten todo muy bien. Sí, aquí Dubái o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, o sea, la verdad creo que un lugar intermedio es difícil, se sufre, pero pues como todo proceso migratorio, ¿no? Es algo difícil que empiezas a extrañar mucho tu país, las personas, pero bueno, lucha por eso, lucha porque igual aquí lo que hemos visto de las personas es que aquí no es un lugar para hacer una vida larga, sino un tiempo, lograr tu objetivo e irte y saltar a otro país. A no ser que tengas una empresa, no sé qué sí. Pero sí, pero eso la cambia gente, las condiciones, exacto. pero la gente no suele llegar acá y establecer, porque si no lo saben, acá hacerse ciudadano es imposible. Los únicos que pueden recibir la ciudadanía es las personas que nacen acá siendo emiratis, de lo contrario no es posible. Hay gente que sí nace hijos de extranjeros y todo eso, pero acá no está esa adopción de la ciudadanía por nacimiento, Sí, sino no. nada, se adopta la ciudadanía de los padres. Sí. Entonces, bueno, si creen que venir a Dubái como hacer el resto de su vida acá y no sé qué, no se sáquense esa idea de una vez, porque eso es imposible. Y si les gustó este video, denle me gusta, comenten, de verdad queremos leer en los comentarios su experiencia aquí, o si van a venir aquí, qué miedos tienen. De verdad, nosotros antes de venir teníamos mucho miedo, mucha ansiedad pues obviamente es un cambio de vida, ustedes saben, todo nuevo paso te da mucho miedo, ansiedad, Sí. pero pues digamos que es parte de la vida, es parte del proceso de emigrar, así que es Y totalmente es chévere, normal. vivir las experiencias también es importante. Entonces, si sienten que tienen mucha ansiedad y todo eso, ya pues háganlo entonces.
Háganlo con pero miedo, háganlo pero en háganlo. orden, pero háganlo en orden, Ya, pero no. háganlo sabiamente, sí, no se lancen a lo bestia, pues, sino hagan las cosas de una manera inteligente para que, pues, obviamente el resultado sea el mejor. Sí. Y bueno, esperamos que si llegaron hasta esta parte del video, que todo les salga muy bien, que si tienen dudas cuéntenos y bueno, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.